Nuevamente nos va a acompañar el doctor Carlos Torres. En esta ocasión, su charla, realidad y perspectivas de vacunas contra COVID-19. Adelante, doctor Carlos Torres. Le damos bienvenida a la segunda jornada académica del noveno simposio de residentes de pediatría, un recorrido por la infectología pediátrica. Daremos inicio con la charla de la doctora Laura Mendoza. La doctora Laura Mendoza es médico pediatra de la Universidad del Norte, infectólogo pediatra de la Universidad del Bosque y actualmente se desencarga como docente de la Universidad del Norte. Bienvenida, doctora Laura. Buenas tardes a todos. Una vez más les doy las gracias por la invitación a su noveno simposio de residentes de pediatría. Hoy los voy a acompañar con la siguiente presentación, que es infección invasiva en el paciente crítico. Bueno, como les estaba haciendo mención, es que conversemos sobre infección funcional. Y básicamente cuando nosotros estamos conversando sobre los hongos, esta es la gran clasificación que nos dan y es de pronto como el conocimiento mínimo que debemos tener con relación a las enfermedades ocasionadas por estos agentes o por estos microorganismos. Básicamente los vamos a clasificar como levaduras, como mohos y adicionalmente a eso están descritas unas formas dismórficas. Con relación a las levaduras, es importante recordar que suelen ser redondas, ovaladas y que cuando los vemos en los medios de cultivo, ellos nos van a formar unas colonias cuyo aspecto va a ser liso. Ya los mohos se van a caracterizar porque van a estar compuestos por unas estructuras tubulares que son las conocidas como hifas, que van a crecer ramificándose y se van extendiendo en forma longitudinal. Y cuando los observamos en las colonias, estas suelen ser difusas. Entonces les estoy mostrando, digamos, las imágenes características de dichas estructuras y adicionalmente a eso pueden observar cuáles son los miembros de pronto más representativos de cada una de estas divisiones. En las levaduras encontramos cándida, encontramos criptococos, encontramos malacesia. De los mohos encontramos fusarium, aspergillus y también encontramos los mucormicetos. Y ya les había mencionado también que tenemos unas formas que son las dimórficas y básicamente hacen referencia a aquellos hongos que pueden crecer, tanto en una forma levaduriforme como el moho, o como en forma de moho. Y ellos encontramos el histoplasma y encontramos también el coccidioides como ejemplos. Es importante que nosotros empecemos como a reconocer la importancia de estas infecciones fúngicas invasivas. Incluso en la última serie de las clínicas de infectología de Norteamérica, podemos ver cómo el número completo está dedicado precisamente a las infecciones fúngicas. Y resalto este texto a manera de editorial, por decirlo de esa manera, o a manera pues de introducción a dicha serie, en el cual básicamente nos mencionan que si recordábamos lo que ocurría hacía 2 o 3 décadas aproximadamente, se consideraban estas infecciones fúngicas como raras. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con el pasar del tiempo? Básicamente hemos... Chicos, ¿me confirman por favor si estoy teniendo problemas de conexión? Sí, doctora, estamos viendo la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo? Estamos encontrando cómo esas barreras físicas que suelen protegernos contra las infecciones por estos agentes se están viendo alterados y adicionalmente a eso, muchos medicamentos que utilizamos en el día a día para el control de ciertas enfermedades han ocasionado una afectación pues, del sistema inmunológico. Es por eso, hace referencia al doctor, que lo que antes se consideraba como raro o inusual, que de pronto lo observaban una vez al año, en la actualidad lo están encontrando todas las semanas, cuando pasan pues las rondas médicas de enfermedades de ciertas enfermedades infecciosas. Incluso el título que lleva pues el texto es así, como la nueva micología médica. Hacen dentro de la serie un resumencito con relación a los principales cambios que se están observando. En este caso puntual, pues hacen referencia a los cambios que se están viendo en América. Los patógenos, de los cuales de pronto quiero resaltar los más relevantes para nosotros, encontramos como, por ejemplo, con relación a Cándida,
nos dicen que definitivamente se ha incrementado el número de casos y que en dicha población está siendo asociada de pronto con un consumo de drogas inyectables. Digamos que este factor de riesgo más relacionado con la población adulta. Que si bien de pronto la Candida albicans sigue siendo como el principal patógeno asociado con una candidiasis invasora, estamos encontrando otras especies atribuyéndose también esas formas invasivas de la enfermedad, como Candida glabrata, como Candida parapsilosis. ¿Y cuáles son los principales de pronto retos que tienen estos nuevos patógenos? En la emergencia de resistencia a los medicamentos habitualmente utilizados para su tratamiento. Y finalmente, incluso en horas de la mañana, pues estaban dentro de las charlas programadas, nos empiezan a alertar sobre este organismo multiresistente que nos está ocasionando brotes y una vez más, Colombia no es la excepción y definitivamente aquí la costa atlántica tampoco, haciendo referencia pues a Candida auris. Nos mencionan adicionalmente a eso a especies de Aspergillus y otros mohos. Puntualmente con relación a Aspergillus, definitivamente ahorita que estamos en pandemia, estamos viendo cómo muchos de estos patógenos están emergiendo y reemergiendo, ¿sí? Entonces, no solamente es el hecho de que los estemos identificando en una forma más frecuente, sino que también puede estar ocurriendo lo mismo que observamos con Cándida, y es que está incrementando la resistencia a los medicamentos que habitualmente pues utilizamos para su manejo. Histoplasma, haciendo referencia pues a micosis endémica, digamos que ellos en Norteamérica tienen unas áreas como tal definidas donde encontramos dicho patógeno y lo que están observando es que esos límites se están extendiendo. Están encontrando de pronto casos en diferentes localizaciones que de pronto antes no se encontraban frecuentemente documentado dicho agente infeccioso. Y finalmente, dentro de los que les quería presentar, hacemos referencia pues a criptococo y habitualmente cuando nosotros hablamos de criptococosis solemos pensar en términos generales a la infección con VIH, pero recordemos que hemos avanzado o han habido progresos con relación al diagnóstico, al tratamiento. El grado de inmunosupresión asociado con la enfermedad es menor debido una vez más a ese tratamiento oportuno y adecuado y estamos encontrando también rescate de este tipo de hongos en pacientes con inmunosupresión o con enfermedades diferentes a la enfermedad pues, del VIH. Entonces, definitivamente, estas micosis existen y a partir de este punto, lo que les quería traer son una serie pues, de casos clínicos que se han documentado aquí en nuestro país. Muchas veces cuando nosotros leemos estos artículos, esta literatura, digamos, publicada o cuando revisamos el tema, creemos de pronto que son patologías que no afectan nuestra población infantil y realmente dependiendo de la institución donde nosotros laboremos, donde nos hayamos formado, vamos a encontrar una mayor frecuencia de dichos agentes. Entonces, este es el primer caso que les traigo. Este es un artículo, es un caso que fue publicado en nuestra revista colombiana biomédica ya en el año 2015 y dentro de las personas que participaron dentro de este reporte se encuentra el doctor Germán Camacho, conocido pues infectólogo pediatra de nuestro país. Entonces, básicamente describen un paciente femenino de 5 años que tiene un antecedente de una anemia de Fanconi. Realmente el paciente desde los 14 días de vida se realizó dicho diagnóstico. Es un paciente que vive o que vivía en Huila y que básicamente consultó por la presencia pues, de un cuadro clínico de aproximadamente 4 días de evolución en el cual describían la presencia pues, de síntomas respiratorios. El paciente tenía tos, rinorrea y fiebre. Adicionalmente a eso presentaba pues petequias a nivel de las extremidades. Como hallazgos relevantes a la exploración física, básicamente describían era que el paciente se encontraba febril, que el paciente se encontraba con una taquicardia compensatoria y adicionalmente a eso, como hallazgos patológicos, tenía un soplo cardíaco que perfectamente se podía deber pues a la anemia y adicionalmente a eso la presencia de petequias. Dentro de los laboratorios documentan la presencia de neutropenia, abordan al paciente como un paciente neutropénico febril e inician cubrimiento empírico con cefepime. Describen además que al paciente se le logra documentar una bacteriemia por Escherichia coli, sensible al antibiótico que venía recibiendo, por lo que no recibió pues, ningún tipo de ajuste al tratamiento. Pero ¿qué fue lo que ocurrió con la enfermedad o con la evolución de la enfermedad?
que el paciente, a pesar de estar recibiendo un manejo adecuado para el germen documentado, presentó o continuaba presentando fiebre, presenta deterioro respiratorio dado por dificultad respiratoria y por oxígeno suplementario que antes no había sido documentado. En ese punto deciden pues realizar diagnósticos diferenciales y con el objetivo pues de evaluar otras causas. Ya teníamos una radiografía de tórax en la cual de pronto no eran muchos los datos que aportaban, describen la realización pues de una tomografía, en la cual básicamente mencionan la presencia de una masa a nivel del ilio pulmonar izquierdo y adicionalmente a eso describen la presencia de un nódulo basal en el lóbulo inferior derecho. En forma multidisciplinaria abordan el paciente, deciden la realización de un lavado broncoalveolar en el cual básicamente describen en esa fibrobroncoscopia una masa exofítica blanquecina. Y cuando ya realizan las tinciones de dicho lavado es cuando observan una IFA, y señalo, observan la presencia de IFAs, las cuales tenían las características de ser tabicadas, de ser hialinas. Las bifurcaciones observaban a 45. También fueron observadas en el cultivo. De esa manera, ellos realizan una sospecha diagnóstica de aspergilosis, inician tratamiento empírico y finalmente se obtiene pues, la identificación de un Aspergillus flavis. Tenemos otro caso. Este caso no ha sido publicado a la fecha. Es compartido por la doctora Rosalba Vivas de la Universidad CET de Medellín, en el cual básicamente pues, nos describe un adolescente de 12 años que inicialmente consulta por un cuadro de 2 meses de evolución consistente en fiebre, consistente en adenopatías cervicales, en rinorrea hialina, tos, disfagia, hiporexia, astenia y adinamia. Dentro de los laboratorios que realizan al ingreso, documentan la presencia de una reacción leucemoide y en la radiografía de tórax observan el ensanchamiento mediastinal. Finalmente, realizan al paciente un aspirado de médula ósea, realizan un diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda de células T e inician su tratamiento antiquimioterapéutico, o su tratamiento, perdón, quimioterapéutico. Estando todavía la paciente hospitalizada y habiendo transcurrido aproximadamente un mes del diagnóstico y del manejo respectivo, la paciente presenta un episodio de neutropenia febril. Y este episodio pues, de neutropenia febril estuvo asociado a la presencia de neumonía. Entonces, esta es la radiografía que realizan inicialmente en el paciente. Teniendo en cuenta el antecedente de inmunosupresión, deciden la realización de una tomografía en la cual describen la presencia de múltiples nódulos bilaterales mayores de 1 centímetro y que adicionalmente a eso estaban asociados con un signo de Al-Halo. Es manejado, una vez más, en forma multidisciplinar y al paciente no solamente se le documenta cambios a nivel pulmonar, sino que teniendo en cuenta las estructuras fúngicas observadas, deciden también la realización de una tomografía, de senos paranasales. De esa manera, el paciente es sometido a los 2 procedimientos, tanto a nivel pulmonar como de senos paranasales, y finalmente se observan la presencia de estas fiálides y microconidias fusiformes, las cuales fueron compatibles con Fusarium. Ahora les voy a presentar 2 casos adicionales. Estos ocurrieron en la población neonatal. Este primer caso ya fue publicado por otro compañero y amigo infectólogo pediatra, el doctor Álvaro Hoyos, en la ciudad de Medellín, en el cual describen básicamente a un paciente prematuro de 24 semanas, el cual nace con un peso de 645 gramos, presenta durante esas primeras semanas de vida múltiples patologías asociadas a esa condición de prematurez y aproximadamente al día 20 de vida el paciente se le retira pues un apósito que tenía allí localizado, esta es la imagen, con posterior desarrollo observan pues la abrasión a nivel de la piel. En forma rápida progresan esos cambios inflamatorios locales, hay presencia de eritema, de induración y adicionalmente a eso observan una placa con centro necrótico
sigue extendiéndose el proceso infeccioso a nivel del tejido celular subcutáneo y deciden la realización pues, de un estudio histopatológico. Al tiempo, el paciente presenta deterioro clínico dado por inestabilidad, por acidosis metabólica, por hiperglicemia, por hipotensión y el paciente fallece. Al momento pues, de la biopsia, lo que observan es la imagen que se encuentra en la parte de arriba, estructuras compatibles con Rhizopus. Y finalmente, dicho germen se documenta como Rhizopus arizus. Entonces, al paciente se le realiza un diagnóstico pues, de mucormicosis. Y tenemos este segundo paciente, cortesía del doctor Alejandro Díaz, también de la Universidad CET de Medellín, en la cual básicamente es un paciente que ingresa pues ya remitido a los 57 días aproximadamente, pues con 2 mesecitos de vida. Y cuando empezamos a analizar los antecedentes, fue un paciente que si bien fue a término, con un peso adecuado para la edad gestacional, desde aproximadamente el día 1 o 2 de vida empezó a presentar cambios a nivel de la semiología abdominal, siendo finalmente diagnosticado como una enterocolitis necrosante 3B. Debido a dicho hallazgo, el paciente es sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas. Estamos diciendo que en la primera semana de vida aproximadamente ya tenía 2 intervenciones. Le realizaron ileostomía inicialmente, lavado peritoneal y finalmente realizan una resección de 20 centímetros del ilio. Ya bajo un diagnóstico de intestino corto es cuando lo remiten y en dicho centro de referencia hay necesidad de reintervención. El procedimiento que le realizan es esa colectomía parcial del colon descendente, anastomosis y cierre de ileostomía, y toman una muestra y envían a estudio histopatológico. Y para la sorpresa, como pueden ver en la imagen, en la biopsia se observan hifas aceptadas de espesor variable, de ángulo recto, y que adicionalmente a eso estaban asociados a angioinvasión. Por lo tanto, a dicho paciente también se le realiza un diagnóstico de mucormicosis. Finalmente, les quiero traer este otro caso, también pues de infección fúngica invasiva. En esta ocasión hacemos referencia a un paciente de 18 meses de sexo femenino, procedente también pues de una zona rural de Antioquia. Esto hace parte pues de una serie de casos que fueron publicados también por colegas, los doctores Carlos Garcés, Andrea Restrepo y Mónica Trujillo de Medellín. Y en el caso pues de este primer paciente nos describen 3 meses de evolución de fiebre, astenia dinamia, diarrea, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia. Cuando realizan los laboratorios iniciales, al paciente le documentan tanto anemia como trombocitopenia. Realizan gota gruesa siendo negativa, realizan un aspirado de médula ósea en el cual no detectan la presencia de malignidad y le toman imágenes. Dentro de las imágenes, la tomografía que se encuentra pues acá en la diapositiva, en la cual observamos un patrón miliar. Adicionalmente a eso, debido a esa hepatoesplenomegalia, toman biopsia hepática, en la cual documentan una inflamación granulomatosa crónica. Teniendo en cuenta los hallazgos histopatológicos y sobre todo teniendo en cuenta ese patrón miliar, en ese sitio de atención inicial interrogan una tuberculosis miliar e inician tratamiento antituberculoso. Describen que el paciente persistió febril luego de 2 semanas de dicho manejo y deciden remitir finalmente a mayor nivel de complejidad con el objetivo de ampliar diagnósticos diferenciales. Cuando ya llega a este otro sitio, continúan los estudios, realizan una tuberculina siendo negativa y cuentan ya parcialmente, según lo descrito, con otros laboratorios, baciloscopias negativas e incluso describen que el cultivo para micobacterias fue negativo. Realizando, como les mencionaba, diagnósticos diferenciales, pensaron en esta enfermedad, la cual dentro de las características se asemeja mucho a los pacientes que muchas veces observamos o al comportamiento de la enfermedad que muchas veces observamos en los pacientes con tuberculosis. Realizan serología para hongos,
siendo esta una inmunodifusión reactiva para histoplasma con presencia tanto de la banda M como la H, y realizan un diagnóstico de una histoplasmosis diseminada. Realizan una evaluación de la biopsia en la cual encuentran múltiples levaduras en células gigantes. En el reporte realmente no nos muestran imágenes, pero sí les quise traer o sí les quise compartir estas imágenes que fueron publicadas también hace ciertos años en nuestra revista pues, de Infectio, en la cual el grupo de la CIP nos muestra cómo se observa el histoplasma tanto micro como macroscópicamente. Y finalmente, con relación pues a esta enfermedad, les quiero mostrar este reporte, el cual fue realizado por el grupo de la CIP de Medellín, en el cual describen el comportamiento de la histoplasmosis en la edad infantil en 45 pacientes. Fue un estudio retrospectivo en el cual los pacientes tenían una edad comprendida entre 7 meses y 17 años, y que adicionalmente a eso el diagnóstico incluyó tanto recursos, por decirlo de esa manera, microbiológicos como serológicos. Finalmente, siendo descritas como 20 infección por histoplasma probadas y 25 probables. Básicamente, ¿qué era lo que les quería traer de este estudio? El comportamiento de la enfermedad en la población pediátrica dependiendo de la edad en la que el paciente se encuentra. De esa manera, como pueden ver en esta imagen, ellos lo dividen según grupos etarios y podemos ver cómo en los pacientes lactantes las principales manifestaciones que se dieron fueron producto de esa infiltración de la médula ósea y adicionalmente a eso describen la presencia de manifestaciones sistémicas. Y en los más grandecitos, haciendo referencia a los preescolares y mayores y escolares, describen pacientes que presentan sintomatología gastrointestinal, pacientes con sintomatología respiratoria y también sintomatología constitucional asociado. Y finalmente, en los más grandes, incluyendo adolescentes, en ellos va a ser frecuente o fue frecuente el hallazgo de alteraciones neurológicas. Entonces, realmente, viendo cómo a nivel país teníamos información realmente valiosa, haciendo referencia como estos reportes de caso, una vez más, existen, lo importante es que pensemos en ellos como diagnósticos diferenciales y sepamos encontrar de pronto las herramientas. Hice una búsqueda a ver de pronto qué datos teníamos con relación a estas infecciones fúngicas invasoras en la población pediátrica. Esto que les muestro acá, a la fecha pues no ha sido publicado, fueron los datos proporcionados por la doctora Claudia Beltrán en Medellín también, estudio en el cual participaron otros docentes del grupo o del programa pues, de enfermedades infecciosas del CES y amigos, también como pues, Juan Gonzalo Mesa y Claudia, en el cual ellos nos recolectan la información obtenida de 4 instituciones de alta complejidad en la ciudad de Medellín, como lo son el San Vicente, el Pablo Tobón, el General y las Américas, y nos muestran cuál fue el comportamiento de la enfermedad en estos años evaluados. ¿Y qué es lo importante que nosotros debemos reconocer? Algo que de pronto no se escapa a la realidad, y es que la principal infección fúngica documentada es, y yo pienso que por mucho tiempo seguirá siendo la candidiasis. Miren que aproximadamente el 60% de los diagnósticos finales realizados fue dicha forma pues, de enfermedad, pero encontramos otras formas. Encontramos pacientes con aspergillus, histoplasma, neurocystigerosis, criptococosis, infección por fusarium y también mucormucosis, haciendo pues referencia también a esos casos que inicialmente pues les estaba presentando. Realizan en este estudio también un análisis con relación a esas comorbilidades que estaban presentes y en forma general, ¿sí? Haciendo referencia como al diagnóstico de infección fúngica invasora, observan cómo aproximadamente el 50% de los pacientes que padecían una infección fúngica invasora tenían como comorbilidad el tener una malignidad, un cáncer hematolinfoide.
y casi la mitad de ellos se encontraban en la fase de inducción de quimioterapia. Adicionalmente a eso describen cómo las otras comorbilidades asociadas podía ser el hecho de que el paciente estuviese en un postquirúrgico abdominal e incluso llegaron a reportar cómo casi el 10% de los pacientes pues no encontraron comorbilidad alguna. Y finalmente, haciendo referencia pues a esos pacientes en edad neonatal, que incluso cuando sacamos el hecho de ser pretérmino y el hecho de tener extremado bajo peso al nacer, los otros factores de riesgo también se siguen replicando independientemente de la edad. Vemos como el uso de antibiótico-terapia de amplio espectro, como el hecho de estar en una unidad de cuidados intensivos, el ser portador de un catéter central y el tener una nutrición parenteral va a estar relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad fúngica invasora. De esa manera y con el objetivo sobre todo de empezar a generar conciencia, empezar a sospecharlo. Y sin duda la sospecha va a ir de la mano de una serie pues, de factores de riesgo. Es el tiempo al que yo me quiero dedicar en las últimas diapositivas. Mencionar cuáles son los principales factores de riesgo de estas, las principales enfermedades fúngicas invasivas observadas en pediatría. Previamente, pues ya en algún momento les había mencionado con relación a candidiasis, que definitivamente es una de las micosis oportunistas más frecuentes, que va a estar asociada al igual que las otras al progreso médico y que definitivamente se considera como una infección asociada a la atención en salud y que me genera una gran mortalidad en los pacientes. En esta diapositiva, descritos los principales factores de riesgo asociados, iniciamos con factores que no van a estar relacionados con una alteración en las defensas, como el uso de antibióticos de amplio espectro, el que reciban una diálisis, que sean portadores de un catéter central, que padezcan una enfermedad grave, que, por ejemplo, reciban nutrición parenteral o que tengan alguna patología abdominal, entre otros. Y si de pronto nos situamos a los lados, encontramos otros factores, como en los pacientes inmunocomprometidos, el hecho de estar neutropénicos, el haber recibido un trasplante de médula ósea, el hecho de que tengan mucositis, el haber presentado rechazo, quimioterapia, entre otros. Y en la población de los neonatos, un bajo peso al nacer, una baja edad gestacional, una duración prolongada, el paciente tenga alguna malformación, el uso de invasión, etcétera. Recordemos también que desde el año 2019 nosotros en Colombia tenemos un consenso en el cual incluso el compañero que va a hablar a continuación participó, el doctor Eduardo López, junto con otros colegas de Colombia, obviamente, el doctor Coronel también participó, que lo tuvimos como ponente el día de ayer. Observamos cómo, aparte de los descritos, nos mencionan los pacientes malnutridos frecuentes en nuestra población, aquellos pacientes quemados, también frecuentemente observado dicha asociación en nuestra zona, pues aquí en región costa. Aspergilosis, una vez más, importante causa en población inmunodeprimida, recordando que podemos tener tanto formas no invasivas como formas invasivas, y dentro de las formas invasivas, la presencia de una aspergilosis pulmonar crónica y una aspergilosis pulmonar invasiva. Recordar que están presentes en el medio ambiente, se encuentran en el suelo, en el material vegetativo, en descomposición. Y miren los factores de riesgo que describen. El hecho de ser neutropénico, el tener alguna alteración celular, una inmunodeficiencia de tipo celular, el recibir tratamiento inmunosupresor, los trasplantados y también se observa en la unidad de cuidados intensivos. Encontramos con relación a fusario también de distribución universal, encontrado en el suelo, en mucho material vegetal y que también va a estar relacionado, como en el caso que describíamos, a aquellos pacientes inmunocomprometidos con malignidades como por ejemplo las leucemias. Realmente el espectro de enfermedad es variable, desde una enfermedad superficial a diseminada, pero si el paciente tiene estos factores de riesgo, va a condicionar no solamente el riesgo de enfermedad, sino también de forma invasiva. Por lo tanto, hay que tenerlo en mente como diagnóstico diferencial en aquellos pacientes que tienen neutropenia, que reciben un medicamento inmunosupresor, que reciben esteroides sistémicos y adicionalmente a eso, los inmunodeficientes.
Y finalmente, quiero dar decirles unas palabritas relacionadas con mucormucosis, y si de pronto han visto los titulares recientes por el COVID, hablan mucho del hongo negro, pues este es el hongo negro, hace parte pues de esta gran familia. Miren que tenemos diferentes tipos, está Rhizopus, está Mucor, está Rhizomucor, etcétera. ¿Y por qué se caracterizan? ¿Sí? No es que él llegó, no, mucormicosis o el agente siempre ha estado en nuestro medio, solo que estas condiciones inmunosupresoras han llevado a que exista la posibilidad de su desarrollo y obviamente el incremento pues en la identificación. La gravedad definitivamente pues va a estar relacionada con alteraciones inmunológicas, está asociado con una alta mortalidad, realmente es una enfermedad muy agresiva. Y miren los factores de riesgo también asociados al desarrollo de la misma. Pacientes diabéticos que reciben esteroides, los neutropénicos, los que tienen algún tipo pues, de neoplasia, los prematuros, los que previamente han estado expuestos a los azoles, los que usan drogas intravenosas, pero también nos describen los pacientes con traumas, con quemaduras y los desnutridos. De esta manera, yo sí les quiero empezar como a generar la conciencia de pensar en hongos, diagnósticos diferenciales, cuando el paciente no mejora, cuando el paciente no está presentando una respuesta al manejo habitual, cuando de pronto no tenemos rescates bacterianos, es necesario que empecemos a pensar en hongos. ¿Por qué? Porque su presencia está asociada con una alta mortalidad en la población. Muchas gracias. Doctor Eduardo López, vamos a presentarlo en este día, en esta maravillosa tarde, en esta conferencia con el tema Fiebre en el niño con cáncer, estrategias actuales de diagnóstico y tratamiento. El doctor Eduardo López es pediatra de Miami Children's Hospital and infectólogo pediatra de University of Texas Southwestern Medical Center. Además, él tiene un magíster en epidemiología de University of London y profesor de pediatría de la Universidad del Valle. Es director de infectología pediátrica de la clínica Imbanaco y además es director científico del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Doctor Eduardo López, bienvenido y por favor demos inicio a su excelente conferencia. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por tu introducción y sobre todo muchas gracias a los residentes de la Universidad del SINUD de Pediatría por la invitación. Es realmente un gusto estar aquí en esta tarde. Espero que pues todavía tengan suficiente atención. Yo sé que ha sido una jornada larga, pero ha sido muy nutritiva y estoy seguro que ha sido muy educativa. Muchas gracias a Laura por hacer la presentación que acaba de hacer, que ha sido muy útil para lo que vamos a hablar a continuación. Quiero confirmar con ustedes que están viendo mi pantalla bien. Sí, doctor, estamos viendo su presentación. Bueno, muy bien. Entonces, entonces después de darle las gracias a todos ustedes y sobre todo a quienes están aún conectados, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de niños con fiebre que tienen cáncer, niños con fiebre, neutropenia. Yo personalmente no, pues es algo muy semántico y tal vez innecesario, pero me enseñaron a no decir neutropenia febril, porque quien tiene fiebre no es la neutropenia, sino el niño. Entonces me parece semiológicamente más correcto decir niños con neutropenia y fiebre, pero eso quizá no es muy importante pues recordarlo, pero sí lo que voy a empezar es por mostrarles espérense que mi pantalla está un poco, es por mostrarles estos datos. Estos datos es solo como para que caigamos en cuenta de lo importante, incluso como pediatras generales o médicos generales, si tenemos algún tipo de contacto con niños que estén recibiendo tratamientos para patologías malignas, o incluso si somos médicos generales que hacemos consulta externa, tenemos que tener algunos conceptos claros de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque la frecuencia es alta. Miren ustedes que de los pacientes que tienen malignidades hematológicas, cualquier tipo de leucemia o linfoma, el 80% de ellos hacen neutropenia y fiebre. Entonces, seguramente nos vamos a enfrentar con estos pacientes en algún momento de nuestra carrera y por eso
es importante repasar estos conceptos y tenerlos frescos. Otro dato importante es que el 16% de los niños con neutropenia y fiebre hacen infección bacteriana documentada, ya sea en un hemocultivo, en un urocultivo, en un cultivo de líquido pleural o de algún sitio estéril. La siguiente pregunta es, bueno, listo, el 16%, eso es alto, pero ¿qué bacterias son? ¿Son gram positivos, son gram negativos? Y de acuerdo a eso, ¿qué tipo de antibiótico empírico debo iniciar? ¿Empiezo con algo para los gram positivos o los gram negativos, etcétera? Entonces, desafortunadamente no hay una respuesta, o sí hay una respuesta clara, pero no hay un predominio claro de uno u otro germen, de una u otra grupo de gram positivos o gram negativos, porque a través de los diferentes estudios de diferentes años, vean primero cómo es muy consistente este porcentaje de aislamiento bacteriano, y segundo, vean cómo la proporción o la frecuencia de gram positivos y gram negativos se distribuye de una forma simétrica entre, pues, en estos dos grupos. Entonces, es difícil uno poder decir, no, eso es mejor empezar solo con X o Y antibiótico, aunque eso lo vamos a hablar más adelante. Este es otro dato nuestro publicado hace poco, en donde la tabla es un poco llena, pero los invito a que se concentren aquí en la última línea, en donde señalo las infecciones bacterianas microbiológicamente documentadas. Aquí las describimos de acuerdo al diferente tiempo post-trasplante. Este sí es un grupo un poco más selecto de pacientes post-trasplante, pero lo que les muestro es esto. Miren que en los primeros días post-trasplante, los primeros 100 días, se detecta casi en la mitad de los casos gram positivos y gram negativos. En conclusión, difícil poder saber una vez que un niño tiene fiebre cuál de la etiología puede ser, pero como les digo, eso lo vamos a disecar un poco más juiciosamente más adelante. Este es un estudio hecho en Colombia. Isabel Cristina Hurtado lo hizo en Medellín. Ella ahora trabaja en la Universidad del Valle, en la Gobernación en Cali, es infectóloga, pediatra y epidemióloga, y nos muestra lo mismo, ¿no? 50% de las etiologías eran gram negativos, y en este otro estudio hecho en Italia, lo que les quiero mostrar es como la tendencia en el tiempo. Me parece muy interesante ver esto, porque nos habla un poco de la biología, de cómo ocurren estas infecciones. Miren que en los años 70 y 80 predominaban de una forma muy fuerte los gram negativos. Esto nos indicaba probablemente que la quimioterapia era muy intensa, causando mucositis intestinal baja, colitis, enfermedades perianales, perineales, y había una menos juiciosa adherencia a los controles de infección, lavado de manos, etcétera. Bueno, eso lo aprendimos con el tiempo, y ya en los años finales de los 80 y 90, los gram positivos predominaban, seguramente gracias a la gran cantidad de accesos venosos y otras estrategias más invasivas para monitorizar o tratar a nuestros pacientes. Y volvemos a lo mismo a final ya del periodo, una distribución similar entre gram positivos y gram negativos. Entonces, ya tenemos como un poco clara cuál puede ser la etiología de esos episodios, de ese cerca del 20% de infecciones bacterianas documentadas que vemos en estos pacientes. Miremos qué otras causas importantes hay de fiebre. Estamos hablando, recuerden, no nos salgamos del contexto, estamos hablando de niños que tienen fiebre y neutropenia. Este es un estudio hecho por el grupo de Juan Pablo Torres y María Elena Santolaya en Chile, publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal hace ya algunos años, pero es muy importante los datos porque nos muestran, concentrémonos en el grupo verde y rojo, que da más del 50%, es decir, más del 50% de los pacientes tenían una infección viral, algunas de ellas en combinación con infección bacteriana. Volvemos al cerca del 16%, en este estudio fue 10%, claro que si le sumamos aquí un poco más, pero lo que les quería mostrar es que un porcentaje muy alto de estos niños con fiebre y neutropenia es causado por infecciones virales, y por eso los autores concluyen, la detección sistemática y temprana de estas infecciones virales puede reducir el uso de antibióticos. Es un mensaje muy claro y muy importante que ojalá nos lo llevemos para la casa después de esta presentación. Llega un niño con fiebre y neutropenia, busquémosle virus. No necesariamente tiene que estar muy congestionado, con muchos síntomas respiratorios. Un porcentaje grande de pacientes con fiebre sin foco, es más, saliéndonos del grupo de fiebre y neutropenia, solo fiebre sin foco,
tienen enfermedades virales. Si ustedes en su práctica diaria están viendo el niño 3 meses, 4 meses de edad, o bueno, cualquier edad, y fiebre persistente, hombre, puede ser un adenovirus. Así no tenga la conjuntivitis y la amigdalitis clásica del adenovirus, o una influenza, así no tenga estos síntomas respiratorios tan sugestivos. Entonces, no dejemos de pensar así como Laura ahora nos decía, pensemos en hongos, que es un mensaje muy válido. También pensemos en virus, no se nos olviden, los virus respiratorios. Y esto nos puede ayudar muchísimo a reducir el uso de antibióticos, como concluye Juan Pablo y el grupo de Santolaya en este artículo, ¿vale? Entonces, ¿cómo buscamos los virus? Hagamos paneles virales. Podemos empezar con, si estamos en una época de mucha virus respiratorio sincitial, pues hagamos un test rápido, una detección antigénica, o influenza, hagamos lo mismo. Ahora con COVID, pues a todos los niños con fiebre y neutropenia es mejor hacerles un estudio de COVID. Hay varias guías que ya están como orientadas a esa recomendación, y nosotros en Colombia con este tremendo pico que estamos viendo, sin duda es prudente hacerlo. Entonces no se olviden de los virus. Otro tema importante es esto, enfermedad fúngica. Esto lo va a pasar rápido porque Laura lo explicó de una forma muy clara hace unos minutos, pero entonces este es un bonito estudio como para que lo tengan por ahí en su radar, por si alguna noche de sábado están aburridos, para que se lo lean. Pero nos habla de los factores de riesgo de enfermedad fúngica invasiva en niños con cáncer. Y como para hacerles el resumen, neutropenia prolongada, es decir, el niño así no tenga esteroides, así no tenga mucha mucositis. Estos niños con anemia plástica y con neutropenia larga, alto riesgo de infecciones. Protejámoslo con algún azol de segunda generación que los proteja contra estos filamentosos, voriconazol o posa o lo que ustedes quieran. Altas dosis de esteroides, el signo de interrogación es porque no se sabe cuál es esta altas dosis. Es más de 1 miligramo por kilo, más de 2, más de una semana, más de un mes. No se sabe. Pero lo que sí es claro es que a medida que aumentan la dosis de esteroides y el tiempo, pues aumenta el riesgo. La fase intensiva, sobre todo para la leucemia mieloide, altísimo riesgo. Laura lo mencionó ahora. Enfermedad de injerto contra huésped, aguda o crónica. Y hay una información reciente que es que a mayor edad parecen haber más riesgos de hongos filamentosos oportunistas. Comentarios y los requisitos para participar. Similares a los que nos mostró el Laura ahora. Entonces, todas estas aspergilos, mucormicosis, fusarium, etcétera, parece aumentar su frecuencia a medida que el paciente aumenta su edad, y eso lo vemos en la práctica clínica. Bueno, entonces esos hongos, estamos hablando de fiebre y neutropenia. Si tiene algunos de estos, uno o más de estos factores de riesgos, piensen en la posibilidad de micosis y estudien al paciente de acuerdo a los signos o síntomas clínicos. Recuerden que si ya la fiebre es muy larga, pues hagan una escanografía de tórax, miren bien el abdomen, los senos paranasales. Bueno, eso es todo un tema de conversación más bien complejo y largo que no lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hablar de esto, del tratamiento empírico para niños con fiebre y neutropenia, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a basarnos en estas guías. Esto se publicó hace poco en Lancet Oncology en marzo, a finales de marzo de este año, y tiene un algoritmo que es muy útil. Entonces, obviamente es lleno y no pretendo que lo miren por completo en este momento, pero sí vamos como a desglosarlo. Vamos a empezar por este lado izquierdo. Entonces, paciente con fiebre y neutropenia, que está bien, clínicamente está estable y tiene bajo riesgo de infecciones resistentes. Entonces, ahí es la primera pregunta. ¿Qué es eso de bajo riesgo de infecciones resistentes? ¿Quiénes son los pacientes que tienen eso? Realmente varía mucho de acuerdo a los estudios, pero esta es una bonita revisión de ESPID, de la Sociedad Europea de Infectología Pediátrica, en donde nos describen esos factores de riesgo. Y el primero es infección adquirida en el hospital. Miren que el OR puede subir hasta 18. El segundo es uso reciente de antibióticos no profilácticos, sino terapéuticos, incluyendo cefalosporinas de tercera en los últimos 30 días. Si ese uso es por 72 horas o más, vamos entrando en un riesgo de que haya infecciones resistentes. Neutropenia severa o prolongada por más de 7 días, o pacientes que hayan tenido infecciones previas por gram negativo resistente, ¿vale? Entonces, si tienen esos factores de riesgo, uno dice, bueno, entonces vamos ubicando a mi paciente, si está estable y tiene esos factores de riesgo, en esta columna. Lo siguiente es, ¿qué le damos? Le damos una monoterapia, porque el paciente está bien, está estable, con un antibiótico que tenga acción anti-pseudomonas.
que no sea un carbapenémico, porque ya dijimos que tiene bajo riesgo de infecciones resistentes. Cefepime está bien, piptazo está bien. Esas son las mejores opciones para empezar en la gran mayoría de los pacientes. Un tema importante es cómo utilizar ese antibiótico. Este me parece un estudio magnífico y realmente que debe tener mucho impacto en nuestra práctica diaria, publicado en CID hace unos años, en donde ellos comparan en una forma aleatoria, randomizada y no ciega, era open label, pero pues, los desenlaces que ellos medían eran muy objetivos, así que poco probable que se haya introducido un sesgo muy importante, pero en todo caso comparaban pacientes que recibían infusión por 4 horas versus otros que recibían infusión por 30 minutos de una forma aleatorizada, incluyendo piptazo, cefepime o ceftazidime. Y lo que miraban era al día 4 si se les había quitado la fiebre, la bacteremia y ya estaban clínicamente bien. Fueron 105 pacientes, pero miren los resultados tan interesantes. En general, la respuesta total favorecía la infusión prolongada. Y cuando lo miramos por subgrupos, el subgrupo que ingresó con infección clínicamente documentada, se favorecía mucho la infusión prolongada. Los pacientes que tenían neumonía se favorecía mucho para ver si les quitaban el antibiótico, para ver si tenían falla microbiológica, falla clínica. Todos los desenlaces que miraron se favorecían mucho el uso del antibiótico prolongado. Entonces, yo creo que desde que yo leí este artículo a todos mis pacientes que le voy a formular piptazo o ceftazidime o cefepime o lo que sea, meropenem, lo que sea, cualquier beta-lactámico desde penicilina hasta doripenem, pónganle esa infusión prolongada. Pónganle esa infusión prolongada que aparentemente les va a ir mejor. Ahora, si la bacteria tiene un MIC alto y lo van a tratar con un antibiótico que actúe con base en el tiempo por encima de la MIC, como los betalactámicos, pero a diferencia de, por ejemplo, aminoglicósidos o quinolonas, entonces usen un antibiótico, usen la infusión prolongada. Bueno, ese mensaje yo espero, sí quiero que quede claro en esta conferencia. Entonces estamos en esta columna de la izquierda, ya pasamos por aquí, ya sabemos quiénes pacientes con bajo riesgo, qué les vamos a dar, cómo se lo vamos a dar. Y la otra pregunta es, si no identificamos una causa, los cultivos son negativos, no tuvo neumonía, bueno, ¿cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Qué duración de antibiótico? Y esta es una pregunta clara, clave, que nos hacen constantemente a los infectólogos y pues es importante que la tengamos claro. Entonces, yo para eso me remito a las guías del 2013 de las guías europeas que me parecen muy claras. Tenemos, de nuevo, estamos hablando de un paciente que está bien, que tiene una complicación, una presentación no complicada, que no tiene infecciones previas con bacterias resistentes, ¿vale? Entonces, si tiene bajo riesgo, entonces ahí decimos, un momento, ¿cómo que si tiene bajo riesgo? ¿Qué es bajo riesgo? Bajo riesgo hay mucha forma de definirlo, hay muchos estudios que han descrito bajo riesgo y yo pienso que nosotros en América Latina nos debemos adherir a lo que sugiere o a las guías o a la estratificación de riesgo generada o descrita por María Elena Santolaya en varios artículos, un trabajo de muchos años, muy, muy lindo, pero aquí está como un resumen. ¿Qué es bajo riesgo? Es paciente que no tenga ninguno de estos factores de riesgo, es decir, PCR alta, no tiene hipotensión y no tiene relapso de leucemia. O como único factor de riesgo es que tenga estas dos, trombocitopenia o quimioterapia en los últimos 7 días. Eso es un paciente de bajo riesgo, ¿vale? Entonces, si volvemos a nuestro algoritmo, tenemos todas estas condiciones, ya sabemos que el paciente está estable y continúa estable. Ese es el escenario más frecuente que vemos en oncología, pero sigue febril muy frecuentemente. Ahí siempre nos llaman, ahí siempre van a llamar al infectólogo. Esperemos que así sea. Realmente nos deberían llamar desde que el paciente hace fiebre desde el principio para poder hacer uso racional de antibióticos. Pero si lo vemos a las 72 horas, al día 3 o 4 y él sigue sin fiebre, ojo, no le cambien los antibióticos, porque solo la fiebre no es indicación de aumentar el espectro antibiótico. Solo fiebre, el paciente bien, estable, tranquilo, no le cambien los antibióticos, pero esa es una práctica que desafortunadamente vemos que constantemente está con cefepime y al día siguiente con fiebre, entonces ya también está con meropenem y al tercer día entonces le añaden vancomicina y cuando uno lo va a ver al cuarto día, vancomeropenem, anfotericina, seguro y amikacina pues también a veces. Entonces ahí hay un error.
Si sigue con fiebre y iniciaron piptazo y el paciente está bien, está estable, sigan piptazo, pero estudienlo bien. Por eso aquí dice evaluación diagnóstica. Evaluación diagnóstica. Estudiemos bien ese paciente. ¿Por qué? Porque ahí el diagnóstico diferencial de fiebre en pacientes con cáncer es muy amplio. Este estudio lo describió muy bien, en donde un grupo grande de episodios con fiebre describen ahí, lo dividen en tres, las posibilidades diagnósticas, ya sean causas infecciosas, causas no infecciosas, o un grupo que simplemente después de estudiarlo muy bien no se conocía, que no se identificó su causa, que es FUO, fiebre de origen desconocido. Causas de fiebre, infección, casi el 70% de los casos, muchas microbiológicamente, otras clínicas, pero miren, el 23% de los casos, de los casos, si se le sumamos este 10% que tampoco fue infeccioso, el 33%, la tercera parte de los episodios de fiebre en este estudio fueron no infecciosos, ya fuera por la misma enfermedad de base o por medicamentos, inmunoglobulina, Bactrim, lo que sea, la Aracep, la acitarabina, todo esto, muchas otras quimioterapias dan cáncer. Fiebre posquirúrgica, pacientes con heridas grandes también pueden dar, los tromboembolismos, bueno, en fin, hay muchas causas de fiebre no infecciosa. Y nosotros lo describimos, bueno, este estudio que nos lo aceptaron hace una o 2 semanas, que va a ser publicado en el Pediatric Infectious Disease Journal, y en donde como que hago la acotación de felicitar a nuestras fellows que participaron en este estudio, Jessica Toro y Eliana Peña, actualmente infectólogas trabajando aquí en Colombia. Nosotros describimos lo mismo, nosotros describimos también en pacientes post-trasplante, pero vean que en la primera fase post-trasplante, que es el periodo de infusión, la fiebre no atribuible a la infección aquí está la columna del porcentaje de causas de fiebre, era cercana al 90%, el 80 y algo por ciento de fiebres en estos pacientes no atribuible a la infección, es realmente atribuible a la infusión de las células. Pero a lo que voy con estas dos, digamos, estudios es que no le cambien los antibióticos si el paciente está estable y continúa estable, a pesar de que siga febril, estudiémoslo bien. Y ya si el paciente está afebril, de nuevo, habíamos dicho que es un paciente de bajo riesgo, quitémosle los antibióticos. Ya no tiene fiebre, no tiene cultivos positivos, ya se le puede quitar los antibióticos. Es un paciente de bajo riesgo, a pesar de que incluso no tenga recuperación hematológica full. La SLIPE en nuestras guías, y este año las estamos actualizando, recomendamos que se le quiten en ese escenario una vez que el recuento absoluto de neutrófilos haya subido por encima de 100. Entonces ahí se lo quitamos. Entonces este algoritmo es muy importante para utilizar de una forma muy racional. Si nos aprendemos este algoritmo, ya vamos a reducir el uso innecesario de antibióticos de una forma bastante amplia en estos niños. Bueno, volvamos al algoritmo inicial. Ya hablamos de esta primera columna por completo. Ahora hablemos de esto, el paciente que ingresa con sepsis, ingresa mal, vasodilatado, mal perfundido, en SIRS, con fiebre. A ese paciente le empezamos, bueno, primero antes de decirle, les tengo que llamar la atención con ese paciente. Ojo con ese niño, este estudio evaluó qué pasaba si nos equivocábamos con ese niño, si le empezamos el antibiótico incorrecto. Miren cómo la mortalidad aumenta a más de la tercera parte. Entonces, ojo pues con esos niños, no nos equivoquemos, y por eso se sugiere empezar con un carbapenémico. Empecemos con meropenem, probablemente queremos cubrir pseudomonas, el paciente está séptico, está mal, tiene neutropenia, tiene cáncer, tiene fiebre, démosle meropenem. Aquí la segunda pregunta es si con un glicopéptido o no. El glicopéptido, recuerden que tiene, o sea, la vancomicina, tiene varias indicaciones: mucositis severa, neumonía, infección de tejidos blandos asociada a un catéter. No solo el hecho de que tenga catéter ya tiene que ponerle vancomicina, no, absolutamente no. Pero si tiene en el sitio de la inserción del catéter hay dolor, hay enrojecimiento, hay secreción, hay pus, hay cambios inflamatorios, y este paciente está en sepsis, añaden la vancomicina, por favor. O si el paciente está en sepsis, si está gravemente enfermo, añaden la vancomicina. Pero en general no lo hagan de rutina. Este estudio evaluó a través de una revisión sistemática varios estudios con miles de pacientes
en quienes compararon el uso empírico de antibióticos contra gram positivos versus placebo control. Miren que la mortalidad no cambia. Si ustedes le añaden o no le añaden, la mortalidad no cambia. Fracaso terapéutico, fracaso exactamente igual, con o sin glucopéptido, un RR1. Y lo que sí cambia es esto, eventos adversos. Miren el RR de tener un evento adverso, 1.8 en los que recibían vancomicina. Y eran asociados a nefrotoxicidad o dermatotoxicidad. Entonces, vancomicina sí, solo en esos escenarios en los que comentamos, con un carbapenem. Y si el paciente no se identificó una causa, pero mejoró, déjenlo quieto. Déjenlo quieto, terminen los antibióticos de que el tiempo que se hayan propuesto. Si era un paciente séptico, le podemos dar 7 días, aunque sí queremos ver recuperación medular antes de quitarle los antibióticos. Si tenía una neumonía, pues le vamos a dar, probablemente, depende del estado inmune del paciente, 7, 10, 14 días, depende si era una neumonía necrotizante o no, si era un poco pequeño o grande, si era un solo lado 2, etc. Pero el punto es que si mejoró con el esquema inicial ese paciente séptico, pues no lo cambien, no se arriesguen. Y finalmente vamos a la tercera columna, que es el paciente que está clínicamente bien, pero está colonizado. Está colonizado o tuvo un gram negativo resistente previamente, o en sitios donde hay alta tasa de gram negativo resistente, en sitios donde quizá no han sido muy estrictos con el uso apropiado de antibióticos y tienen muchos gram negativos. Ojo que esos gram negativos tienen un alto impacto, aumentan el riesgo de muerte 5 veces, aumentan la duración de la hospitalización en 9 días y los costos son altísimos. Actualmente se ven casi que 25,000 muertes o incluso más anualmente por resistencia antibiótica solo en estos países. Sin duda, eso va a ser una pandemia también, o al menos un problema, es un problema de salud pública y se anticipa que sea uno de los grandes amenazas en salud pública, la resistencia antibiótica en los próximos años. Pero entonces, si ha tenido un gram negativo, productor de beta-lactamasa de espectro extendido, pues utilicen ertapenem si no es una pseudomonas, por ejemplo. El punto es que ajusten esa terapia empírica a esa antecedente de infección resistente, antecedente microbiológico. Y finalmente, en ese grupo vamos a evaluar la duración de antibióticos. Entonces, habíamos hablado del paciente que estaba estable, que estaba bien, pero que no tenía antecedentes, que no tenía mucha sospecha de infecciones resistentes y que tenía bajo riesgo según los criterios de Santolaya. Ahora estamos hablando del paciente que tiene antecedentes de infecciones resistentes y que por lo tanto tiene un mayor riesgo. Si ese paciente sigue febril, acuérdense de evaluarlo bien, pero se le puede suspender la combinación. Digamos que ustedes empezaron meropenem amicacina. Al segundo, tercer día, los cultivos van negativos, pero el paciente sigue febril. Bueno, sigamos con el meropenem porque tiene alto riesgo, porque tiene una infección resistente muy reciente, pero quitemos la amicacina, dejémoslo con meropenem. Igual beta-lactámico, suspendemos la combinación. Ahora, si el paciente se torna afebril, pues ya pensemos en quitarle el antibiótico. Acuérdense que es un paciente que luce bien, ¿no? Pensemos en quitarle el antibiótico, o al menos si es un paciente que tiene una infección documentada clínicamente, que es esta primera línea, suspendamos la combinación al segundo o tercer día. Tiene, digamos, una neumonía, una infección intraabdominal, no necesitamos utilizar 2 antibióticos. Son muy escasos los escenarios en donde necesitamos tener 2 antibióticos. Ese es un mensaje clave de esta presentación. Y si tiene fiebre de origen desconocido, podemos reducir el espectro. El paciente estaba bien, clínicamente estable, continúa estable las 72 horas y ya estaba febril, le diste meropenem al principio, es una infección intraabdominal, bájate a piptazo, es una infección pulmonar, dale cefepime, ¿vale? Pero el objetivo de esta conversación es que ustedes salgan con una mente clara, hay que reducir el uso de antibióticos, hay que ser muy racionales con esto. Y finalmente, vamos todas las 3 columnas convergen en si identificamos un patógeno. Si identificamos, tenemos un cultivo positivo. No podemos hablar de eso, es demasiado extenso. Les recomiendo estas 2 magníficas revisiones recientes.
Esta es de, pues, en donde nos recomiendan, ahí hablamos de los nuevos antibióticos, ceftaximia y Bactar, que ya está aprobado su uso en Colombia por INVIMA. Entonces, revisen esta información y seguramente de esto yo sé que ya hablamos más temprano, así que pues ahí también obtienen información útil. Eso es todo lo que les quería compartir. Yo creo que aquí lo que les quiero decir es que más que aprender todo lo que vimos y los algoritmos y los artículos, es que en vez de tratar a esos pacientes, prevengamos esas infecciones a través del lavado de manos y otras estrategias de prevención. Sepamos cuándo funcionan los antibióticos, ya hablamos de los virus, ya hablamos de las hongos y pues esos escenarios no van a funcionar, los antimicrobianos, los antibacterianos. Sepamos cuándo funcionan los antibióticos. Fiebre sin fuego con un paciente que está bien y que se le está quitando el neutropenia y que se le quitó la fiebre al segundo día, cultivos negativos, a ese paciente no le van a servir los antibióticos y por lo tanto pues no utilicemos antibióticos en escenarios en donde no sirven. Y ante todo, si la cosa se complica, pues llamen a su infectólogo de confianza. Les agradezco mucho su atención y los saludamos desde nuestro centro de investigación en Cali, el Centro de Estudios en Infectología Pediátrica. Damos gracias a todos nuestros ponentes por su tiempo, disposición y excelente participación. El nivel de contenido durante este recorrido por la infectología pediátrica es de resaltar y nos place en gran manera. La infectología pediátrica de nuestro país hoy es un motivo de orgullo. Las residentes de pediatría de la Universidad del SINU queremos expresar nuestra inmensa gratitud primero que todo con Dios, con todo el equipo humano que nos apoyó en todo momento, con nuestros patrocinadores, PROCAP, GCCAP, AVO, Sanulat, Pfizer y la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar, con la Universidad del SINU, sede Cartagena, y sobre todo a ustedes, nuestros asistentes que hicieron posible este gran evento. Todo lo hacemos con amor para ustedes y para seguir aportando un grano de arena por el presente y por el futuro de nuestros niños. El grupo de residentes de pediatría de primero, segundo y tercer año de la Universidad del SINU, seccional Cartagena, les agradecemos a todos y nos veremos el próximo año en un nuevo encuentro de aprendizaje y crecimiento. Muchísimas gracias.